tardes. Yo quiero comenzar mi intervención pues expresando mi más profunda satisfacción por estar hoy, aquí ahora, acompañando a Isabel María Valencia Navarro en la presentación de su primer libro. Y además, por hacerlo en un espacio, en el ámbito cultural del Corte Inglés, que se ha convertido por derecho propio en un lugar emblemático de la cultura malagueña. Y que además, a quien les habla, le trae a la memoria gratos recuerdos de momentos realmente inolvidables. En ello tiene mucho que ver la figura de su directora, Isabel Ramírez, persona a la que profeso un gran afecto y a la que siempre tengo que agradecer el trato que me dispensa, su predisposición, su amabilidad y su buena fe. El sentimiento que le expreso lo hago extensivo tanto a su equipo como a la entidad que nos acoge. Yo conocí a Isabel María en la década de los 90. Fue una mañana del mes de septiembre. En aquel tiempo yo impartía clases en un centro público situado en la barriada de Santa Cristina de nuestra ciudad. Recuerdo que por aquellos años se le cambió su primitivo nombre, el mismo que el del barrio donde se asentaba, por el de Neil. Con él se pretendía dar visibilidad a Alexander Sutherland Reid, un educador progresista escocés, artífice y fundador de la escuela de la Summerhill, considerada como uno de los centros pioneros de la educación en libertad. Eran los años 80. Qué recuerdo de tantos buenos compañeros y de dos magníficos directores que tenemos la fortuna de que esta noche nos acompañan, don Francisco Guijarro y doña María Dolores Delgado. Isabel iniciaba su estudio en la segunda etapa de la que entonces se llamaba la Educación General Básica, ya saben ustedes, la EGB. Durante 3 cursos fui su profesor de Ciencias Sociales. Isabel formaba parte de un heterogéneo grupo de alumnos en el que, circunstancia poco común, una buena parte de ellos se interesaba por el conocimiento, por el aprendizaje, por el saber. Fueron tiempos difíciles de olvidar. Pero tengo que concretar que Isabel María sobresalía de entre todos sus compañeros, mas nunca alardeaba de ello. Su sencillez y su humildad la hacían más grande. Antes le comentaba que cuando llegaba a clase decía: ¿ha venido Isabel? Porque es que no daba un ruido. Quiero afirmar con rotundidad que Isabel ha sido una de las mejores alumnas de las que he tenido la fortuna, y en este caso añádale usted el privilegio y el honor de ser su profesor y de poder ayudar en mi dilatada carrera profesional. Desde un primer momento llamó mi atención su interés, su educación, su estilo, su rigurosidad y su exquisita sensibilidad. Su actitud vital, su curiosidad ante lo desconocido, su seriedad, a veces su aspecto introvertido y siempre su profunda amplitud de miras conformaban una personalidad bastante acusada en una chica de apenas 12 años. Ello, queridos amigos, no se adquiere en un centro de enseñanza. Eso se trae aprendido desde la casa. La familia imprime carácter. Isabel completaba todos sus estudios con brillantez, pero ya dejaba entrever su inclinación hacia lo que denominamos las letras. Ello preludiaba la espléndida realidad que hoy se nos revela. Recuerdo que en el año 1989, y con motivo de la celebración del Día de Andalucía, algunos alumnos participaron en un concurso escolar para el que escribieron composiciones y poesías. La presentada por Isabel, titulada Andalucía está anocheciendo, fue premiada y publicada gracias a la iniciativa de su entonces profesora Isabel López en las páginas del Diario Sur de Málaga del 23 de febrero del año antes mencionado. Fue su primera poesía editada, y con rima personal y con versificación libre, y por qué no decirlo, con ese sello de la inocencia de una niña, escribió: Andalucía está anocheciendo, con su oscuridad y su olor a campo, mientras los trabajadores andando van riendo y cantando felices a sus casas para recibir la comida, mientras sus mujeres le dicen mañana será otro día. Con ello los ponen contentos y superan los días y se dan cuenta que la vida no es solamente sudor, que también es alegría.
Tras la publicación de su poema en el rotativo malagueño, se la nombró corresponsal de prensa en el colegio. Ella era la encargada de redactar las noticias de lo que sucedía en el centro de enseñanza y de enviarlas al diario, luego incluso eran publicadas. Su paso por el Instituto Salvador Rueda de nuestra ciudad supuso la subida de un nuevo escalón en su buen hacer literario. Don Hipólito Esteban Soler, que también nos acompaña esta tarde, su profesor de lengua española, acabó de prender en ella su amor por la escritura y de perfilar su estilo. Concurso en el que participaba, concurso que ganaba. En uno de ellos participó con el romance Se casaron por poderes. El tema se basa en una historia real ocurrida a unos familiares. Su labor no pasó desapercibida en la Facultad de Psicopedagogía de nuestra universidad. El decano y profesor de literatura de magisterio, don Benjamín Mantecón Rodríguez, le dio la alternativa cuando le propuso recitar en público su historia de un bandolero. También influyó en su formación el profesor Melero. Luego vinieron sus intervenciones, publicaciones en la revista Giro Alfaro, donde publicó su antología de Luna, etcétera, etcétera, etcétera. Isabel dedica su actividad laboral a algo que es mucho más que un trabajo, la docencia, una profesión que, como afirmó John Wooden, contribuye más al futuro de la sociedad que cualquier otra. Y es que la enseñanza, así lo consideramos, constituye una labor única y maravillosa, a pesar de que considero que no está lo suficientemente prestigiada y reconocida en nuestra sociedad. Hoy, Isabel es maestra del Centro de Educación Infantil y Primaria Simón Bolívar de nuestra Málaga, un espacio docente en el que en los lejanos cursos 1996 a 1998, que es como decir el siglo pasado, impartí docencia allí en enseñanza secundaria. Aún lo recuerdo. Y especialmente por la amistad surgida por unas magníficas compañeras que afortunadamente a día de hoy todavía continúan. Algunas de ellas se hallan presentes en esta sala. Un grato recuerdo y un grato encuentro. Y volviendo a traer el tiempo, cuando Isabel cursaba sus estudios primarios, yo no perdía la esperanza, sobre todo cuando leía sus composiciones, sus poemas, de que un día vería en letra impresa un libro por alguno de sus trabajos. La vida me ha regalado no solo la oportunidad de verlo, sino también de poderla acompañar en este día. Una jornada, Isabel, que no solo es importante para ti, que también lo es, no lo dudes, para mí. Gracias por haberlo hecho posible. Y que afirma un proverbio chino, que si el alumno no supera al maestro, ni es bueno el alumno, ni es bueno el maestro. Y yo creo que hoy esta máxima, al menos en lo que a ella respecta, es una espléndida realidad. Isabel se atreve con la prosa poética, pero es en la poesía donde plasma con mayor brillantez sus innegables cualidades literarias. La poesía, así lo considero, se puede concebir como una forma más de compartir, de aprender, de intercambiar pensamientos e ideas e incluso de entender la vida. Nuestra Isabel puede y debe ser catalogada como poeta o poetisa, que de las dos maneras es correcto decir, porque es capaz de expresar sentimientos, emociones, sensaciones y de alcanzarlo siguiendo el aserto de la Real Academia de Letras con la manifestación de la belleza o del sentimiento estético por medio de la palabra, en este caso en verso. Aliento de un caminante. Ese es el título de la obra que presentamos, en la que Isabel da a conocer su producción poética. Cuando la tuve entre mis manos, recordé una frase que pronunció el científico Carl Sagan refiriéndose al cosmos. Él decía: en algún sitio algo increíble espera ser descubierto. Y también aquí a veces, en la vida, en el día a día, nos topamos con algo no esperado y que nos sorprende agradablemente. Este es el caso. Isabel ha elegido el romance como medio de transmitir. Ya desde la dedicatoria nos revela cuáles son sus sentimientos, y el de la gratitud se erige en estandarte, en faro o en farola, y también en guía. No es fortuito que su fidelidad se plasme, entre otros, en los que son, creo, sus dos grandes ejes vitales: su familia y su trabajo. En los dos perfiles no olvida a quienes considera que le han ofrecido ayuda a lo largo de los años. En el primero de ellos, a sus progenitores y demás miembros de su familia,
y en el segundo a quienes hemos sido sus maestros, a sus alumnos y a sus compañeros. Todo un catálogo de intenciones. Tampoco deja de lado el reconocimiento hacia quienes hemos creído en ella, en sus posibilidades, en su valía. Esta obra, señoras y señores, es fruto del esfuerzo, de esa lucha interior de la autora y de la ilusión por expresar rítmicamente lo que quería transmitir. Es que en la vida el tesón, el empeño, el empuje, la determinación, el no dejarse nunca vencer por la adversidad y por lo que parece quimérico, resulta esencial para que lo que pertenece al terreno de lo íntimo, en suma las ilusiones, se tornen al final en una realidad. Isabel imaginó, soñó que un día sus versos serían publicados, y ahí está, lo ha conseguido. Este libro se inicia con un prólogo firmado por el editor don Francisco Ordóñez Alaya, en el que realiza un pormenorizado y detallado análisis de una obra escrita, como ya he afirmado, en romance. Puede parecer que el romance es de otra época, que pertenece a épocas pretéritas, mas no podemos olvidar que esta forma poética, además de ser característica de la tradición oral española y de poseer una intensa musicalidad, conforma el tipo de poema peculiar, distintivo y específico, tanto de la tradición lírica de España, así como de la de Iberoamérica. En la época en la que vivimos, en la que la inmediatez de la transmisión de ideas, noticias, pensamientos, conocimientos o sensaciones, sobre todo por las redes sociales, los medios de comunicación oral, escritos, audiovisuales, se erige en la manera de colmado de información, Isabel traslada al presente la vigencia de la lectura pausada en forma de romance. Y lo hace de una forma decidida, valiente, sin complejo alguno y con la seguridad que comporta el pleno convencimiento en lo que se escribe y en lo que se lleva a cabo. El trabajo, del que a continuación también nos hablará su autora, incluso creo que nos deleitará recitando algunos de sus versos, se divide en 3 apartados de temática distinta, pero unidos con la poderosa amalgama de su estilo y, como he afirmado con anterioridad, con la elección del romance como medio idóneo para expresarlo. El primero de ellos se titula Por la infancia, y en él se incluyen los romances, La leyenda del abuelo, Gratitud y Un nuevo curso comienza. Quiero resaltar que Isabel, en este apartado y entre otros pormenores, forja un alegato hacia algo que hoy parece infravalorado: el recuerdo, el respeto, el reconocimiento, en suma, la gratitud hacia quienes nos han marcado en la primera etapa de nuestra vida. ¿Quién de nosotros nos recuerda e incluso muchas veces añora el tacto de esa mano que nos guió y nos acompañó en nuestra infancia? Y aquellos consejos moldeados y modulados a base de experiencia, de cariño, de vida, de anhelos, a veces de esperanza frustrada, pero siempre ofrecidos con generosidad y con un amor sin límites. Qué importante es transmitir esos valores en la sociedad actual. Y qué trascendente es hacerlo cuando lo sembrado cae aún en tierra sin labrar, sin influencias extrañas que puedan tergiversar y modificar el lenguaje y el mensaje de lo que es realmente importante y que debe ser inmutable. Los valores, esos valores son, considero, el mejor legado que tanto la familia como el profesorado pueden ofrecer a la infancia. Y no debemos tener complejo en afirmarlo, en hacerlo con rotundidad, en difundirlo y en potenciarlo. El futuro se gana día a día. En el segundo de los apartados, por Andalucía, se incluyen 3 romances: Se casaron por poderes, La historia de un bandolero y Rosa Vendida. Son historias que de alguna manera se enlazan con nuestra Andalucía, a la que Isabel dedica un sentido homenaje. Perfume de amor de luna, pasión de rosa prendida, refugio de atardeceres, ese sueño, Andalucía. Debemos sentirnos orgullosos, como manifiesta Isabel, de pertenecer a una tierra que ha aportado granados frutos a España, y de hacerlo con rigor, por la defensa de lo que poseemos, de lo que significamos, de lo que nos puede identificar, pero también con la crítica constructiva de lo que debemos cambiar o mejorar, que el chauvinismo no conduce al logro de la excelencia. Isabel refleja circunstancias personales, historias vividas y sentidas y recuerdos, episodios y retazos de la historia que se enlazan con la tradición y con la leyenda.
La obra culmina con el tercer epígrafe que lleva el subjetivo título de Por la igualdad. En él se incluye el romance que da título a la obra, Aliento de un caminante y Acuarela. Gracias a su singular gramática y a la diversidad de recursos del lenguaje a los que recurre, aliteraciones, imágenes, personificación, su poesía, su mensaje, constituye una faceta importante del diálogo como fuente indispensable para el logro de ese preciado bien que es la convivencia. Y concluyo, no sin antes agradecerle a todos ustedes su atención y su presencia. En primer lugar, felicitando muy sinceramente a Jácara Editores por haber publicado en su colección Caura de poesía el trabajo de Isabel. Y además por haberlo hecho en el modo clásico, en papel. Pocas sensaciones son comparables a la experiencia que suscita el impregnarse de ese olor inconfundible que transmite el libro recién nacido de la imprenta, el tomarlo entre tus manos, el leerlo pausadamente, incluso si me apuran, colocar un marcapáginas en el lugar en el que la lectura se interrumpió y poder acomodarlo con sumo cuidado, con mimo, en el lugar escogido del anaquel de nuestra biblioteca. Allí siempre te espera. Ese amigo nunca te abandona. Sí, ya sé que el libro electrónico se considera hoy, bueno, pues casi imprescindible, ¿no? Que para muchos se identifica con el progreso, con la tecnología, con el mundo que nos ha tocado vivir, hasta con la comodidad. Pero ¿qué quieren que les diga? Para quien les habla, nunca superará al clásico, al editado en papel. Este libro, como otros que ven la luz en este formato, representa una victoria más del padre de la imprenta, de Johannes Gutenberg, de un visionario, de un genio, de un inventor que sigue más vivo que nunca y que afortunadamente vence día a día y desde aquellos que desde hace unos años lo han querido enterrar de una forma definitiva. Mi felicitación más sincera para ti, permíteme, querida Isabel, por tu espléndido trabajo, por una obra que espero y deseo que sea la primera de una trayectoria que sin duda nos deparará grandes y agradables sorpresas. El gran escritor Jorge Luis Borges afirmó: hoy es el primer día del resto de nuestras vidas. Y parafraseándolo, yo quiero soñar que para ti, Isabel, hoy es ese día, este día se presenta la primera de las publicaciones que te restan por realizar. Te animo a continuar en la tarea. El escritor Mark Twain expresó un pensamiento que estimo podemos aplicar a la futura producción poética de Isabel, a lo que considero que queda por venir, que expresa el deseo de que nada le impida alcanzar sus sueños poéticos y de continuar con su producción. Se trata de una reflexión que también de algún modo refleja un sentir que a veces nos puede asaltar a alguno de nosotros cuando consideramos que es mejor arrepentirse de haber hecho algo que de no haberlo ni tan siquiera intentado. Afirmaba: dentro de 20 años estarás más decepcionado por las cosas que no hiciste que por las que hiciste. Así que suelta amarras, navega lejos de puertos seguros, coge los vientos alisios, explora, sueña, descubre. Muchas gracias. Especial porque con motivo de este libro asisto al reencuentro de personas muy importantes en mi vida. Personas que se reúnen en un acto que espero que os transporte, os invite a viajar en el espacio y en el tiempo. Buenas tardes al editor Francisco Ordóñez Olaya, al profesor Pepe Jiménez, al guitarrista José Antonio Lavado del Pozo, a Isabel Ramírez, coordinadora del ámbito cultural, y en definitiva a todos los asistentes que hacéis posible este acto. El libro comienza explicándolo a través del romance. Es una recopilación de todos los romances que fui escribiendo a lo largo de todos estos años y que ahora pues ven la luz en este libro. El romance. Breve reseña histórica. Hago referencia a que la poesía presente en el libro Aliento de un caminante, que se expone a través de una composición en versos octosílabos, rimas sonantes en los versos pares y extensión ilimitada, coincide con las características esenciales del género poético más constante de la tradición literaria española, el romance, popularizado en el siglo XV cuando aquellos versos de tradición oral fueron recogidos por primera vez en colecciones de romances antiguos denominadas romanceros. Si he de mencionar qué han significado las letras, la poesía, el romance en mi vida,
En primer lugar, considero que la mejor vía para poner de manifiesto la creatividad plena, con una racionalidad cargada de emoción que hiciera posible otorgar una mayor cordura a la razón, era sin duda alguna hacer uso de las humanidades como disciplinas que supieran transmitir, como lo han estado haciendo durante siglos, todo un caudal de expresividad emotiva que ha logrado no solo evidenciar la recepción comprensiva de la información circundante, impregnada de la subjetividad que caracteriza las interpretaciones propias del ser humano, sino a su vez inyectar de amor, ternura y reflexión a todo aquel que, percatándose de este caudal, consigue despertar de su letargo al percibir finalmente la luz que diera cohesión a su mundo y a sus propios pensamientos, acciones y actitudes. El género poético ha sido y es una realidad o contenido de carácter anímico o psíquico. Hacer poesía es la efusión de los sentimientos y publicarla, leerla, compartir esa emoción. Pero además es un medio de conocimiento, pues nos da a conocer contenidos únicos, anímicos, emociones, nuevas relaciones entre los distintos elementos y una sensación interna, espiritual, reflexiva, acerca de nosotros mismos y el entorno en el que estamos inmersos. Con esto se advierte que a través del romance queda patente la clara influencia del discurso reflexivo, de cualquier materia en nuestras propias percepciones de la realidad, con un modo exclusivo de expresar lo que llevamos dentro, en coherencia con un lenguaje armónico que, alejado de una escritura inerte, hace vibrar con el sonar de unas rimas que demuestran la sensibilidad a flor de piel, elevándose hasta llegar a recitar y cantar la profundidad de su contenido hasta horizontes infinitos. Por tanto, el romance se manifiesta en mi vida como un recurso innato, para dar rienda suelta a esa necesidad que siempre tuve de expresar mis ideas y sentimientos, incluso encerrada, ocultándome en aquella habitación de la niñez, para no desvelar a la familia que tras el periodo escolar aún seguía con mi lápiz y papel dibujando o escribiendo. Amor a las letras, la inspiración, la chispa, las melodías, el arte, la creatividad, la investigación, el aprendizaje, la bondad, la verdad, la pureza, la ilusión, el amor. Y esos pilares de todas las personas, familias, maestros que tan importantes fueron en mi vida. Significado del título del libro. Sumergiéndonos en el libro y su título, en Aliento de un caminante se observa un hilo temporal a lo largo de los distintos bloques expuestos, una evolución marcada por unos inicios desde el pasado, haciendo alusión a la infancia, en una trayectoria hacia el presente y avance hacia mi sentir por Andalucía, hasta la defensa de los valores de la igualdad, la justicia, la solidaridad, finalizando con una nueva mirada tras el camino realizado. Asimismo, en cada bloque los romances fueron escritos en distintos años, de manera que se observa la evolución del caminante, o de mí misma como autora, en las manifestaciones de la expresión poética, desde una composición más narrativa a otra más descriptiva, y en las percepciones de la realidad de distintas infancias y vivencias ligadas a nuestra cultura andaluza a lo largo del tiempo. El título del libro, Aliento de un caminante, viene dado por nuestro propio caminar por la vida con los sentidos y procesamientos similares a los del narrador, participante y protagonista en la búsqueda del saber, en nuestro crecimiento personal, acerca de la atención a la diversidad en un entorno social paradójico, propio de una sociedad que, mientras por un lado pretende legitimar la democracia mediante la defensa de los valores antropológicos, libertad, igualdad, por otro lado se organiza a través de unos valores propios de una tecnocracia orientada hacia capacidades, resultados, produciendo, aunque enmascarando, unas injusticias sociales fundamentadas en la competitividad, individualidad, insolidaridad. Esta interacción entre idealismo y realidad son vividas por el caminante como fuente de tensiones constantes, necesitando el hallazgo de las causas de las contradicciones sociales responsables del profundo malestar que entristece su alma y le lleva a los pregones de un mundo insolidario e injusto. Centrándonos un poco más en el hilo argumental, es preciso advertir que se ha intentado reflejar un concepto amplio de diversidad, a través de un caminante que conoce y comprende las diferentes situaciones marginales que se va encontrando a su paso, con el aliento de poder hallar respuesta en sus reflexiones, llamar la atención a todos al respecto y observar algún cambio. De este modo, el romance que da título al libro comienza Es difícil sopesar en la balanza del tiempo cuando buscas la verdad sin el mito del silencio. Cuando aflora en tu sentir el rumor de la palabra y arrumacas tu latir con la intención de mimarla. Es difícil razonar con claridad y soltura, pero hacerse en el intento
muestra signo de cordura. Oigo sones del camino que dirige mis andares. Son la esencia de la vida, la expresión de estos lugares, consolación del hastío y aliento del caminante. No se extrañe, sigo activa, aunque la pena me mate. Voy contando en estos pueblos 1000 historias pasajeras. Unas son de mis lamentos y otras certeza o quimera. 100 preguntas van corriendo por la calle de la espera. El remedio a paso lento y el enigma tras la puerta. Bloque por la infancia, el primer bloque. La leyenda del abuelo y gratitud. Son 2 cuentos en verso cuyo origen fue la versificación de varios cuentos anónimos existentes en prosa, como actividad de una materia sobre didáctica de la lengua y la literatura, impartida por el profesor don José Antonio Molero Benavides, durante mi paso como alumna por la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Málaga en los cursos 95, 96, 97, 98. Ambos cuentos en verso muestran una infancia de una época ya pasada, en la que se transmitían valores como la inocencia, la pureza del amor, la generosidad, la empatía, la protección, el valor de la familia, la sencillez, el esfuerzo y deseo de superación personal, la colaboración, la sinceridad, la inteligencia, la astucia, el respeto, la admiración, el agradecimiento. En definitiva, valores que me inculcaron familiares, vecinos, docentes, don José Jiménez, don Francisco Guijarro, doña Maribel, doña María Dolores, don Pedro, don Julián, don Tomás Morales. Valores que siempre quise transmitir, que formaban parte de mí y sin los cuales se hacía incomprensible cualquier realidad pasada, presente o futura. Por este mismo motivo, es necesario igualmente mencionar en este punto la participación del alumnado de sexto, tercero, segundo de educación primaria y 5 años de educación infantil del CEI Simón Bolívar el pasado 30 de mayo de 2019, en la presentación del libro en el mencionado centro escolar en el que imparto clases como docente y en el que fue un placer dirigir la presentación teatral de los cuentos en verso La leyenda del abuelo y gratitud, destacando en agradecimiento su implicación, ilusión e interés durante todo el proceso y la satisfacción de los resultados tanto para el resto del alumnado que asistió a la actividad como para los docentes, el editor y yo misma como autora. Un nuevo curso comienza, fue un poema escrito con el fin de presentar el curso escolar desde la coordinación del programa Escuela Espacio de Paz, llevada a cabo en los cursos 2012-2013 a 2014-2015 en el CEI Simón Bolívar de Málaga, siendo elegido el programa que desarrollaba por el Gabinete de Convivencia de Delegación de Educación de Málaga, el Centro de Enseñanza del Profesorado y el Inspector de Educación, no solo otorgando al centro reconocimiento de convivencia positiva en cada uno de los 3 cursos escolares en los que desarrollé dicha coordinación, sino asimismo siendo elegida entre todos los coordinadores de este programa, de los distintos colegios, para presentar a mi centro como ejemplo en Málaga por las actividades realizadas y el amplio trabajo de investigación efectuado sobre convivencia durante aquellos años, en una ponencia que tuvo lugar el 5 de noviembre de 2014 en el IES La Rosaleda de Málaga. Un nuevo curso comienza, pretendió reflejar el inicio de un cambio en nuestras conciencias, nuestra visión de la realidad, acompañada de una percepción del paso del tiempo y cambio de ciclo, en el que algo se acaba y algo nuevo comienza, desde el rumor de las hojas de otoño que se acercan, sorprendiéndonos en nuestro reencuentro en el mecido compás de los pasos de la infancia, al calor del verano, que aún latente pero ya sosegado, se desvanece en el horizonte. Un nuevo curso comienza, no solo presenta un nuevo curso escolar, sino un nuevo acontecer, una nueva infancia y el estímulo necesario para percibir una nueva existencia. La luz del atardecer, alma tenue y somnolienta, nos devuelve la mirada del verano que se aleja y nos turba los sentidos en el calor que conserva, mientras camina sin prisas y apaga lenta sus fuerzas. El susurro en las hojas, sigilosas en la espera, deja sentir la caricia del otoño que se acerca. Sensaciones encontradas, confundidas en la escena, que hacen latir al inerte y estremecer al que sueña. Cierro los ojos y siento, un nuevo curso comienza. Amanece diferente, con brotes de savia nueva que recorren al instante cada espacio, cada arteria. Oigo voces de unos niños y pasos que ya se acercan, entre nervios y entusiasmo, perfumados de inocencia.
y en mis suspiros atiendo al que entra por la puerta con la ilusión del inicio y el corazón que nos deja. Paso a paso, sin medidas, avanzando siempre alerta, ayudando sin temores, despertando a la conciencia. Quiero que llenes la clase con tu bondad y creencia, que disfrutes el momento, que sin ti nada me queda. Luz de amor en la mañana, despierta, vida despierta, abre los ojos y siente que un nuevo curso comienza. Por Andalucía. Andalucía siempre fue el origen de todo. Es la tierra en la que nací, en la que tuve una infancia maravillosa y la que sirvió de inspiración a mis primeros poemas, que siempre reflejaron mi amor y respeto a nuestra cultura y tradiciones andaluzas. El sentimiento andaluz tan arraigado parte de una familia andaluza y amante de Andalucía, que vivió una época privilegiada de romanticismo, trabajo, esfuerzo, valor, superación, alegría y bondad. El libro Aliento de un caminante fue publicado el 28 de febrero, Día de Andalucía, en memoria a uno de mis abuelos, Antonio Navarro Jiménez, andaluz que amaba profundamente a su tierra y se enterró curiosamente el mismo día de Andalucía. Se casaron por poderes. Fue el primer romance que escribí durante mi paso como alumna en el IES Salvador Rueda de Málaga, durante los cursos 91, 92, 94, 95, participando por primera vez en el concurso de poesía convocado por el mismo y recibiendo el primer premio por parte de profesores de filología española como don Hipólito Esteban Soler, posteriormente profesor titular de la Universidad de Málaga en el área de literatura española. Se casaron por poderes está basado en hechos reales de unos familiares maternos y refleja una Andalucía en la que el amor se fortalecía en un contexto de adoración a las costumbres populares, impulsado por esa fe, que como rayo de luz nos encontramos en el camino y nos ayuda a prosperar superando cualquier dificultad. La historia de un bandolero fue escrita en el curso 94-95 durante mi último año en el IES mencionado, llegando a realizar varias lecturas del mismo en la Facultad de Ciencias de la Educación durante los cursos 95, 96, 97 y 98. Siendo decano el profesor catedrático de Lengua y Literatura, don Benjamín Mantecón Ramírez, y teniendo como profesores de Lengua y Literatura al escritor y doctor en Filosofía y Letras, don Antonio García Velasco, al profesor don José Antonio Molero Benavides y al catedrático de Teoría de la Literatura y Literatura Comparada, don Enrique Baena Peña, siendo elegida por el alumnado como su representante para el Departamento de Didáctica de la Lengua y la Literatura durante aquellos años. La historia de un bandolero, un romance de aproximadamente unos 600 versos, refleja una época en las últimas décadas del bandolerismo en Andalucía, en la que se evidencia la historia de un amor imposible, pero los valores de lucha, superación, confrontación de culturas, con sus diferencias socioeconómicas y sus similitudes pasionales en un contexto único. Una época que hoy en día se recrea históricamente gracias a la intensa labor de asociaciones culturales. Voy a leer una escena de este romance que es mucho más largo, solamente la primera escena. Tierra de Sierra Morena, suelo del campo andaluz, mil leyendas arraigaron en tu dulce y tu tierra. Mil leyendas que cabalgan sobre peñas y senderos, en las noches estrelladas y en los días polvorientos. Arbustos y matorrales, mirad quién viene a lo lejos, sobre su tez bronceada, venden bellos rizos negros. Deja entrever la mirada de un hermoso bandolero, que te ciega si te mira, que te mata con sus besos, que te envuelve en un misterio de amarguras y silencios. ¿Qué árbol lleva su paso? ¿Qué orgullo el de su linaje? ¿Con qué arte monta el caballo que ganó por su coraje? Con razón es el más grande, y así pregona la fama. Leonardo Galán, fundaste el corazón de mis damas. Ya cabalga entre los riscos el jefe de la cuadrilla, ya levanta polvareda que nubla la serranía. Y en jinetes aglomera, a otros pies los va llamando, buena y envidiable raza, que a la par va galopando. Galán, hoy pasa las 9. Está bien, José, allí estaremos. Y ojalá esté bien cargada, seguro que la cogemos. Las horas van bien contadas. Tras el toque de escopeta, que 30 se den el sitio, y 80 queden alertas contra bucos y cuchillos. Avisa de esto, Peralta, tranquilo que así será. ¿Alguna vez que fallamos? Ninguna, esa es la verdad. Pero sabes que en la vida hay momentos traicioneros.
quién sabe si cualquier día no me engaña un compañero, y el más valiente es gallina y el mentiroso sincero. La vida es como una rueda de esas que mueven el carro, siempre se encuentra una piedra y al paso igual no la hallo. Todo gira, todo muda, ¿buscas un ser inmutable? No lo busques, bandolero, no lo busques, no te engañes. Rafael el Vejero lo escucha. José, atienda su discurso, no es ninguna tontería, son palabras de un anciano y de la filosofía. Ya vino aquí el entendido de la vida. Lo que yo desde chiquito le ofrecí sabiduría, esa que solo se aprende entre penas y alegrías. Digo usted que sí, muy viejo, grata fue la compañía, se emociona. Adelante, camaradas, entrenemos la cuadrilla. Y así cabalga los vientos, el suplente de mano, sin saber que tiene cuna con un rango superior. Ya va cayendo la tarde como el agua por el río, ya va llegando el momento que va marcando el destino. Salid de vuestras guaridas, es tiempo de batallar. Colocaos en vuestros puestos cuando escuchéis la señal. Suenan tiros y se agolpan por salir y se esconden en las peñas, con los ojos como platos, alterados por la espera. Amigos, las 9 en punto, ya llegó la diligencia. La grupa del caballo, sale el guapo bandolero. Le siguen 30 jinetes con trabucos y pañuelos. Los pasajeros se asustan, asaltan los bandoleros. Unos tiros en el aire, manotazos de sombrero, carcajadas de gitanos y lamentos de cochero. Soltad las armas, señores, que traigo rosas tempranas, y puede que con los tiros haya alguna desmayada. ¿Son las rosas de este tiempo? Dejad ya las carcajadas y compruébelo usted mismo si tiene toda su raza. Y entre risas y alboroto dio un ratazo a la cortina, comprobando con sus ojos que sus dichos no mentían. Vio una joven desmayada por causa de los disparos. Tan hermosa era la dama que de ella quedó prendado. ¿Qué harán de los compañeros? ¿Haría falta un milagro? Alzó los ojos la joven, negros con brillo de espanto, mas cuando vio al bandolero, qué suspiro dio tan largo. ¿Le pasa algo, señorita? Déjenos ir, se lo ruego. No llevamos nada encima. A los demás, aquí no llevan dinero. Echad tras los caballos, niños son los pasajeros. Y entre pena y desencanto marchan lentos los jinetes, y en la senda van pensando que algo extraño les sucede. Mientras tanto, él se despide, y la dama lo agradece. Tornó el brillo de sus ojos, es amor lo que parece. Ya se vuelve el bandolero de aspecto muy pensativo. No olvidaría aquel rostro ni aunque le dieran un tiro. Como el viento, apresurado, sigue el coche su camino. Las huellas que va dejando van marcando su destino. En Valencia se habla de los bandoleros. Y entonces aquí estamos nosotros, es el por qué estamos aquí. Estamos aquí para darle una pincelada de lo que hacemos en Grazalema en octubre todos los años en nuestra recreación. La hacemos ahí en octubre, la primera semana por ahí. Y entonces pues, porque bandoleros somos, bandolero soy, encaro la vida, encaro la muerte. ¿Sí? Bandolero somos, encaro la vida. Bandolero soy, encaro la muerte. El monte en mi casa, el viento mi compadre. La injusticia me robó la paz tranquila. Atrás quedaron mi amor, mis hijos, mi gente. En la sierra vivo soñando con los días de amor, sudor, trabajo y risa en nuestros corazones. La codicia y el poder me arrebataron la tierra sagrada, pan de mis días y de mi familia. La noche me oculta y en ella encuentro negro refugio, camino, huida, sombras y rabia. Bandolero soy, encaro la vida, la muerte encaramos. Desde hace tiempo interpretamos en las recreaciones románticas y bandoleras. Es algo que tiene que ver mucho con el romanticismo bandolero, pero también con el romanticismo que todos y todas deberíamos de practicar. ¿Sí? Si fuéramos más románticos y más románticas, con toda seguridad nos iría mucho mejor. Para esto necesito una compañera, va dedicada esto a todas las señoras de la sala, pero también a todos los caballeros, para que todos y todas tomemos nota.
Yo creo que la mejor compañera para esta escena es Isabel María. No tiene que hacer nada. Es cortito, no dice así. Cuando estoy en el monte no te veo. Puede parecer que no te siento. Parece que no estás conmigo. No te quites nunca de mi pensamiento. No te pongas nunca de espaldas ni mirada. Sé que nunca lo has hecho. Y sé que nunca tendrás ganas de hacerlo. Te quiero. No lo soporto. Eres mis huesos. Eres mis agallas. Eres lo que si no eres muero. Eres la compañía no anónima de mi vida. Cuando adivino tu mirada, me llevas al cielo. Eres la belleza perpetua que conocí y que ni todos los siglos del mundo juntos se atreverán a envejecer. Tus años me dan vida, y los míos me dicen que aproveche los tuyos. Te quiero, amor. Amor de luna, pasión de rosa prendida, refugio de atardeceres, ese sueño, Andalucía. El poeta susurraba que una vez perdió dormida, se embriagó en tus rincones vestidos de verde oliva y acarició tus lunares, cautivo de orilla a orilla, abanico de placeres de mi tierra consentida. Quien se perdió en tu mirada, se embelesó en tu caricia. Se enamoró de tu alma y tu belleza infinita. Quien se perdió en tu sonrisa, se confundió con tu beso, quedando envuelto en la llama de tu embrujo y tu misterio. Señora de amaneceres, las olas curvan tu cielo, llevas aire de sultana en la punta de tus dedos. Despierta entre fortalezas, defiende nuestros ancestros. Se enamoró el poeta entre laurel y romero, suspira por tu tierra, hierbabuena del deseo. Saboreó tus creencias, palpitó en tu recuerdo. Sueño de amor prohibido, bandera del sentimiento, quimera de enamorados un 14 de febrero, pregonando Andalucía entre te quiero y te quiero. Pretendiendo reflejar los sentimientos y valores percibidos, influenciada por distintos profesores catedráticos como don Miguel Ángel Santoguerra, don Juan Carlos Tojar Hurtado, y especialmente materias como educación y competencia cognitiva en la diversidad psíquica, impartida por el profesor catedrático de didáctica y organización escolar, don Miguel López Melero de la Universidad de Málaga. Aliento de un caminante, un romance de aproximadamente 500 versos, intenta reflejar un concepto amplio de diversidad, a través de un caminante que conoce y comprende las diferentes situaciones marginales que va encontrando a su paso, con el aliento de poder hallar respuesta en sus reflexiones, llamar la atención a todos al respecto y observar algún cambio. Las distintas escenas, profesor, alumno, marioneta, nos muestran a unos personajes segregados, sin voz ni decisiones, manipulados desde la esfera que gira y todo domina, que calla y finge creencias, mostrando un modelo deficitario de la sociedad en el que la realidad de la justicia de los sistemas políticos, económicos, sociales, se acepta como la única existente o posible, con un conformismo que no cuestiona los contextos de influencia en los que se ubican los sujetos, exponiéndose claramente la escasa importancia del conocimiento del otro, la concepción de la inteligencia como capacidad, el acento en el resultado y no en el proceso, la homogeneización, el conformismo, la anulación de la persona, la desprofesionalización del docente desposeído del conocimiento, el control socioeconómico, el egocentrismo, la ambición, la consideración de la diversidad como defecto. Si no se procede a una adecuada intervención orientada a la mejora de la situación y sin nadie que responda a la propia paradoja social comentada inicialmente. Es decir, sin percibir la justicia más allá de los márgenes de la legalidad, la justicia del corazón, verdadera ley de la humanidad.
Un momento significativo hace referencia a la escena en que un docente comienza a cuestionarse si verdaderamente está enseñando a aprender gracias a la decisión de uno de sus alumnos por distinguirse entre la homogeneidad, pensando por primera vez por sí mismo, con libertad y autonomía. Bajo este conflicto emana el valor de las relaciones horizontales entre profesor y alumno y alumnado, en una aula que podría ser un espacio de recreación de la cultura, de aprendizaje significativo y relevante, de intercambio fructífero y sobre todo emana el valor de la diversidad, pudiendo apreciarse cómo este alumno es el único que podemos observar con un entorno delimitado de su figura corpórea, pues su pelo, sus ojos, su nariz, sus pensamientos son distintos a los demás, o al menos así lo demuestran. Es evidente que, según Neil, expresarse sin temor vale más que 1000 conversaciones sobre democracia. Es importante llegar a percibir este excesivo control, que solo podría llevarnos a la privación de opciones en todos los aspectos a considerar en la concepción del ser humano, incluso en la afectividad, pues no se concedería la oportunidad ni para que los demás nos dieran su afecto libremente, con lo que la soledad de los autoritarios sería, al fin y al cabo, una realidad absoluta e inevitable. Se hace necesario subrayar la complementación abuelo-nieto, evidenciando la riqueza de la integración, los intercambios, el trabajo compartido y la diversidad, consiguiendo reflejar el paralelismo con un sistema educativo a través de un currículum común, comprensivo, donde la expresión ser conducido muestra el papel tanto del profesorado que podría guiar al alumnado para el encuentro de la diversidad, como de los orientadores que podrían dinamizar a los docentes con estos propósitos. Igualmente, podría subrayarse el idealismo humano, al tender a buscar la perfección inexistente. En los versos no hay perfección humana, sí magníficos talentos con 1000 errores mortales. Se deja patente esta realidad en la que estos errores significarían para unos, más guiados por los resultados, el retraso para su progreso, y en cambio para otros, llevados por la humildad y su acento en los procesos, la propia manifestación del humano y la virtud por evolucionar en el día a día con esfuerzo y tesón. La escena que refleja el cansancio del caminante evidencia la inestabilidad cognitiva y emocional de un personaje que, aposentado bajo el cobijo de un árbol, para pasar la noche cómoda y apaciblemente, comienza a proyectar una mezcla de sus pensamientos sobre la inmensidad de esa manifestación arbórea de la naturaleza. Así, es posible entender cómo percibe jaulas entre los nidos, poniendo en conexión esperpénticamente modelos deficitarios y competenciales, según sus deseos de lucha contra las injusticias observadas a lo largo del camino. La intención de integrar colores y formas no es otra que la de reflejar el valor de la diversidad con el mestizaje de la raza y las culturas minoritarias y mayoritarias de la humanidad, como una ilusión que nos va sumergiendo en los sueños, a través del cual podemos analizar una parte diferenciada del poema. Desde los sueños, el caminante consigue diferenciar claramente entre visiones simbólicas, unos terrenos, la existencia de los grupos sociales privilegiados, rosales sublimes, a quienes se les entrega todo, y los grupos marginados, matas, a quienes se les ignora y olvida fácilmente, destacando no solo la fuente de riqueza de los hombres y mujeres procedentes de ambas culturas, simbolizando en el nacimiento de una flor insólita y gallarda, que brotó de unos matojos inmersos entre las otras plantas, sino los propios prejuicios banales de las personas que, movidas por su concepción de belleza ideal, dudan de las posibilidades de los demás, con una desconfianza propia de la más absoluta ignorancia. Pero asimismo, el sueño recoge a todos aquellos personajes con los que se había encontrado por el camino, solo que esta vez bajo un contexto idílico característico del modelo competencial, el deseo de una integración plena para todos, dando a luz a un enfoque cooperativo, el abuelo integrado en su familia, evaluando no solo al sujeto concreto, sino más bien a sus entornos y dando ocasión para aprender a enseñar, como en ese preso que experimenta por primera vez la docencia que esperaban esos alumnos machitos. Ese voto de confianza es el compromiso moral que todo profesor debe y puede mantener con su alumnado. Dar libertad a los sueños es el grito saltado del cambio de paradigma, de la perspectiva con la que percibimos la vida para hacer de los hombres y las mujeres seres libres, autónomos, unidos, con un mismo valor, sean cuales sean sus procedencias o características personales. Igualmente, el poema Acuarela refleja el deseo de una sociedad actual inmersa en valores de diversidad, igualdad, sin que ello implique la pérdida de nuestras tradiciones, es decir, desde la defensa y conservación del patrimonio histórico y cultural andaluz. Algunos versos de despedida del aliento de un caminante. Podemos despedirnos con unos versos. Veo luces de colores y 1000 formas nos rodean. Como al inicio del sueño, vuelve de nuevo la escena. 1000 pasiones se delatan desde el olor de la sierra, esperando que algún día se reconozca su esencia. La variedad de su cielo entre el solano se aleja.
habitando en el recuerdo del que ama, siente y sueña. Aunque el camino sea largo, dilataré la paciencia para emprender nuevos rumbos bajo el silencio que espera. Y aunque palpite mi ser y reflexione en poema, a nadie oí preguntarme si era mujer o conciencia. Dejo la flor sobre el pecho para el que osa cogerla. Finalmente, despedirme comentando que a través de estas pinceladas, aliento de un caminante se manifiesta como el grito en la oscuridad en el presente y la voz entre ovaciones en el futuro. Va mucho más allá de un simple discurso reflexivo, pues consigue alzar a la poesía por encima de todo, a través de la cual nos sensibilizamos hacia la diversidad, la integración, las emociones, el aprendizaje, los procesos, los valores, la cultura, las raíces, el sentimiento puro y no fingido, fuente de prosperidad y alumbramiento del mañana. El valor de la diversidad es el valor de la poesía, y la cultura de la diversidad es la cultura de la poesía. Cuando apreciamos la poesía, apreciamos la vida de tal forma que nos fijamos en todos los detalles imperceptibles, engrandeciendo la respiración del aire puro y agradeciendo la asistencia a todos los elementos de la naturaleza, que se convierte para el caminante en símbolo de la pureza y esperanza que le ha dado fuerzas para continuar adelante, aunque en su caminar se haya encontrado más de una espina. Desde estas premisas, identificada con este caminante, deseé no solo continuar aprendiendo en nuestro sendero de la vida y actuando para extender este mensaje y paliar en lo posible este dilema en el que la sociedad paradójica nos envuelve, sino conectar con todas aquellas personas que pudieran percibirlo, para que ellos mismos pudieran motivarse hacia ese cambio que la sociedad necesita. La humanización de las personas, aunque parezcan tenerla, sin duda la olvidan. La diversidad como valor está en el que ama, siente y sueña, en el espíritu romántico que ha quedado claramente reflejado, concluyendo con la expresión: a nadie oí preguntarme si era mujer o conciencia. Dejo la flor sobre el pecho para el que osa cogerla, invitándonos a la introspección, esa mirada interior o evaluación de nosotros mismos y a la toma de decisiones respecto a lo que ha significado ese caminante en nuestras vidas. Aquí os muestro un detalle de los versos y enseñanzas contenidas en los pergaminos que os he entregado en el inicio de la presentación, deseando que el aroma del romero, el laurel, la lavanda, el olivo y las rosas os acompañen durante el camino. El reconocimiento a mi trabajo siempre será el reconocimiento a mis padres y a toda mi familia, al trabajo del editor, don Francisco Ordóñez Olaya, al profesor, historiador, escritor y presentador del libro, don José Jiménez Guerrero, al guitarrista, don José Antonio Lavado del Pozo, a la Asociación Cultural de Recreación Histórica Bandoleros de Grazalema, su alcalde y a su presidente, a Isabel Ramírez, coordinadora del ámbito cultural del Corte Inglés, a todo el profesorado, alumnado, familiares, compañeros, docentes, poetas y a todos los amigos que con tanto talento y aprecio me acompañaron en el camino. Mi reconocimiento, agradecimiento y cariño a todos vosotros. Gracias.